buenas noches. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que esperamos sus comentarios en el Twitter de @tu diputado JGATV o @Rostros de la Trata, solo con D. En el Facebook nos pueden encontrar como Rostros de la Trata o como Tu Diputado TV. Y cualquier correo que quieran hacer a rostrosdelatrata@gmail.com. Bueno, el día de hoy, primero le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado José Bonilla. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Albania, buenas noches. Buenas noches. Diana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre un informe que se va a rendir el próximo lunes en la Comisión de Derechos Humanos, y le voy a pedir al licenciado José Bonilla que nos platique un poco el antecedente. Es el tercer informe del Observatorio contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal. Le voy a pedir que nos comente un poco los antecedentes de, primero, qué es el observatorio y qué es lo que hace. El observatorio es una organización de la sociedad civil que, como su nombre lo indica, está dedicado a estudiar el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual, evidentemente, principalmente buscando el por qué ocurre y las formas en que eventualmente se podría evitar este fenómeno. Entonces, es una organización que está constituida por especialistas de diferentes áreas. El delito de trata de personas es un delito que debe ser combatido multidisciplinariamente por su forma en la que se llega a dar. Y bueno, pues hay gente de diferentes especialidades, gente que son académicos, gente que son investigadores, gente que está en el campo con las víctimas, en fin, concurren diferentes especialistas en esto. El informe que tú mencionaste, que se va a presentar el próximo lunes 29 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es el tercer informe que se da y en donde pues se trata de actualizar la información, de ver qué es lo que hay en México, en el Distrito Federal concretamente, y de ahí, de esta investigación que se está haciendo y que se está buscando y que se plasma muy bien en este informe, pues se trata para que las autoridades también puedan tomar este documento como una base seria, una base científica, una base muy bien estudiada y bien fundamentada, para que tengan ya alguna información, porque parece ser que en este país todo lo relacionado con la trata de personas viene a ser de alguna manera pues un tabú, viene a ser algo que tratan de ocultar y, como se dice coloquialmente, tapar el sol con un dedo, ¿no? Y lo cual es verdaderamente increíble. Exactamente. Diana. Dentro de los resultados que se van a dar, comentábamos ahorita antes de que comenzara el programa, hay uno muy interesante, y antes de que pasemos a eso, me gustaría si pudiéramos comenzar a comentar qué es la violencia feminicida. Ese es un punto importante. Yo creo que la violencia feminicida, y deberíamos todos de conocer de qué se trata, es todo este tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hay mucho odio de por medio, normalmente, y es una situación que pues en el siglo XXI, en el año 2013, en una sociedad como la nuestra, no debería de existir. Se habla mucho de que se va a combatir, se habla mucho de que hay gente que hace campañas para evitar este tipo de violencia y todo, pero realmente yo creo que no hay un gran avance en ese sentido. Entonces, sí es importante, tenemos que recordar que la máxima expresión de esta violencia es el feminicidio, que es pues el homicidio de mujeres por el hecho de ser mujeres, y en donde definitivamente hay un componente de odio muy serio y muy grande. Entonces, pues esto es algo que se sigue dando, lo vemos prácticamente con cierta familiaridad en la prensa, en todo lo que es el territorio nacional, de que esto sigue ocurriendo constantemente. Sí. Inclusive se tuvo que legislar hace poco, se han cambiado los códigos penales, en donde ya existe el delito de feminicidio en algunas entidades federativas, porque pues es algo grave que se tiene que combatir y que tenemos que buscar la forma de que ya no ocurra. Y lo que iba a comentar es que efectivamente no solo existe esta violencia a lo largo y ancho de todo el país. Es muy triste ver de repente noticias internacionales en donde niñas son
víctimas de ablaciones, niñas que tienen que escapar a sabrá Dios qué, pero prefieren hacerlo antes de ser víctimas de violaciones multitudinarias que les llaman iniciaciones en sus lugares de origen, mujeres que en otras partes del mundo por el simple hecho de descubrir un poco su rostro o de cubrir lo demás o lo que sea, son linchadas y bueno, a final de cuentas todo esto se traduce en ese odio que tú comentas, porque no es otra cosa más que un odio hacia la mujer, ¿no? Definitivamente así es. Y esto es lo grave, digo, no, yo creo que, pues no sé, no entiendo yo esa mecánica que tenemos algunos varones de tener odio hacia las mujeres, cuando pues todos provenimos de una mujer, o sea, es algo que en lo personal yo no entiendo, pero sí siento como urgente que se tiene que combatir frontalmente. O sea, es algo que ya no puede esperar más tiempo, es algo que tenemos que todos como sociedad, a todos los niveles, como autoridades en los 3 niveles de gobierno, tenemos urgentemente que combatirlo, pero como una materia a la que ya debemos haberle dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y bueno, sirve el momento para hacer un pequeño comercial, que no es tan comercial, pero hace, me parece, como un año y medio más o menos, una iniciativa del secretario general de la ONU fue que el día 25 de cada mes, como hoy, portemos alguna prenda naranja. Bueno, Albania y Diana traen su bolsa naranja, pero precisamente para generar conciencia entre nuestras personas conocidas de la no violencia hacia la mujer. Entonces, les decía, sirve el espacio para hacer un pequeño comercial de que les invitamos a que el 25 de cada mes, niños y niñas, mujeres y hombres, usen una pluma o algo, naranja, un listoncito para ir como propiciando generar conciencia. Albania, desde hace rato tú querías hacer un comentario. Bueno, varios comentarios. Vale. Una, que no necesariamente tienen que usar naranja, pueden usar morado como Diana, que también es el color contra la violencia, ¿no? Que también los 25 de noviembre, aparte de celebrar mi cumpleaños, también se ponen de morado, que es en contra de la violencia. Pero una de las cosas que yo quería como comentar es justamente cuando hablamos de feminicidios y de violencia feminicida y de violencia contra las mujeres, que en los últimos meses o en las últimas semanas tal vez ha habido en la mayoría de los estados, ¿no? Una gran cantidad de mujeres y de niñas que han sido asesinadas, ¿no? De las formas más brutales, y que aunque estaríamos obligados o las autoridades estarían obligados porque hay mecanismos y desde las organizaciones también se ha impulsado que existan mecanismos para proteger a las mujeres, como en este caso sería declarar alerta de género, ¿no? Ha habido desde hace varios años una negación completa de las autoridades para justamente decretar o declarar alerta de género en varios estados de la República, ¿no? Entre ellos mi estado, Chiapas, ¿no? Donde cada día hay una mujer muerta, asesinada, ¿no? Una mujer asesinada por violencia en el Estado de México, en varios lugares. Pero también yo quería como que un poquito que nos ayudaras a ligar, ¿no? La trata de personas con la violencia de género, la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres. Fíjate que este es un punto importante. Uno de los temas que se tratan en este informe que será presentado el próximo lunes establece que las mujeres que han sufrido este tipo de violencia se vuelven vulnerables o más vulnerables a ser en un momento dado víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Y esto es algo que me alarma de sobremanera, que es algo que las autoridades deberían de considerar de alguna forma importante, porque si podemos combatir la violencia feminicida, de alguna manera estamos contribuyendo en un punto importante para que no haya una mayor incidencia por lo que se refiere al delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Si esto va ligado, va concatenado o existe, como se dice en el informe, un puente entre una cosa y la otra, entonces yo creo que estaríamos haciendo un trabajo interesante que pues se debe de agotar y se debe de explorar, y las autoridades deberían de trabajar en esto. Si podemos comenzar a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde muy pequeños en estos temas, creo yo que la prevención sería útil y sería importante. Mira, una de las formas más comunes que se ha utilizado para el enganche de estas chicas que se utilizan en la explotación sexual, en el delito de trata de personas, es a través del enamoramiento.
¿Y cómo ocurre esto? Es a través de ofrecerles a estas muchachas una serie de beneficios o de cuestiones económicas que ellas, a las que ellas no podrían tener acceso fácilmente. Pero si tú le enseñas a tus hijas, a tus hijos, que no existen los milagros, que no va a llegar nadie y te va a resolver la vida como por arte de magia, porque eso no existe. Es ponerlos en alerta, es ponerlos en una situación de que tengan las herramientas para poder decir en un momento dado, ah caray, eso que me dijo mi padre o eso que me dijo mi madre está ocurriendo en este momento, pues tener una herramienta para poder entender que es una mentira. Eso de que te consiguen trabajo sin tener preparación, donde te van a pagar salarios muy altos, pues verdaderamente es algo que no es creíble, salvo que tú no estés preparado, seas muy inocente y no tengas la posibilidad de entender que esto es un engaño. A mí, recientemente me comentaban una persona que jamás había salido de su comunidad en Guerrero, y entonces el novio le dice que la va a llevar a Acapulco. Y esta chica de 14 años no sabía hacia dónde iba, y de repente cuando se da cuenta ve Ciudad de México. Pero ella creía que estaba en Acapulco, o sea, hasta que no vio Ciudad de México es que se da cuenta que estaba en Ciudad de México, ¿no? Y justo el temor a hablarle a sus padres fue muy afortunado después que la encontraron, pues ya estaba en Tijuana. Pero era así de, pues es que me dijo mi novio que me iba, o sea, que íbamos a tomar un helado a Acapulco, ¿no? O sea, y de repente se da cuenta así como que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, no, pues no vamos a llegar, y de repente Ciudad de México, ¿no? Y de Ciudad de México, Tijuana. Y entonces me parece, dentro de esta parte que tenemos que hacer de prevención, ahorita comentábamos también fuera del aire, es también tener un poco la idea de cuáles son los peligros a los que se pueden enfrentar, ¿no? Finalmente muchas veces hemos dicho que la parte más importante de hacer prevención con información. Con información y con información clara, ¿no? O sea, realmente hablarle, accesible. Claro. A la capacidad, al entendimiento de los niños y de las niñas, dependiendo de la edad. Y se puede hacer, mira, no es algo muy complicado. Lo que pasa es que le tenemos miedo a este tipo de temas. Son temas que normalmente están vetados. A mí mismo me ha pasado con amistades en alguna reunión en donde estábamos en una mesa varias personas y alguno de ellos me preguntó sobre algún tema de abuso sexual infantil, y yo vi la oportunidad de que había personas que no conocían el tema y traté de explicar algo más allá de lo que la gente conoce, y una de las señoras dijo, ay, qué feo eso, por favor a mí no me hables de ese tema, es muy feo, ¿no? O sea, es decir, nos cerramos nosotros mismos a la información, nos cerramos nosotros mismos a ese conocimiento que puede ser fundamental, vital, para proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y todo lo que sea por proteger a una niña o un niño, verdaderamente vale la pena agotarlo, vale la pena seguirlo, vale la pena hacerlo, porque finalmente una niña o un niño que sufren un problema de este tipo, ya sea de trata de personas o de abuso sexual infantil, verdaderamente, te lo digo yo con pleno conocimiento de causa, porque conozco y he conocido desgraciadamente muchas víctimas, les deshacen la vida. Es muy difícil que ellos puedan verdaderamente reincorporarse a tener una vida normal, como cualquier otro niño que no sufre este tipo de problemas. Yo creo que es algo muy grave, me he atrevido a calificar esto como un delito de lesa humanidad, por los daños tan brutales que se les causan a las niñas y a los niños que sufren estos abusos. No, y bueno, también otra cuestión que contribuye a esto, de repente la indiferencia, el grado de indiferencia que se puede presentar, casi como que, bueno, si no pasa en mi casa o si no pasa en el patio de mi casa, es algo que muy probablemente nunca vaya a pasar conmigo, ¿no? De repente se necesitan como casos muy cercanos para entonces sí, ahora sí, aunque se escuche feo o aunque sea una cuestión dolorosa lo que me puedes platicar sobre el abuso sexual infantil, ahora sí estoy dispuesta a escucharlo, ¿no? Mira, pero yo creo que además te voy a decir algo que es muy grave. Ciertamente no hay estadísticas oficiales ni del delito de trata de personas ni sobre el abuso sexual infantil. Esto es algo que es importante, inclusive el observatorio en el tercer informe está tratando de entrar a estos números con objetividad y con seriedad,
Pero en tratándose de abuso sexual infantil, se habla de que hay 20,000 niños y niñas que son abusados sexualmente en este país al año. 20,000. Si nosotros realmente tomamos conciencia de esto y meditamos y nos tomamos unos minutos para pensar sobre este problema, yo te podría asegurar que casi todos conocemos a alguien que en algún momento de nuestra vida supimos que fue abusada o fue abusado sexualmente cuando niño, si no es que nosotros mismos pasamos por este tipo de problemas. Entonces yo creo que es algo por lo que debemos ya preocuparnos, porque finalmente el grupo más vulnerable, más grande que hay en este país son los niños y las niñas. Se habla del 53% de la población de este país tienen menos de 18 años, es muchísimo, son muchísimos, entonces, y es el futuro de nuestra patria, y es lo que más queremos además nosotros, ¿no? Una pregunta, perdón, Elvane, yo sé que quieres comentar algo, pero es que si no se me va la idea, y va básicamente para ustedes dos y también para José. Ahorita que comentabas, al menos 20,000 niños y niñas son abusados sexualmente en nuestro país cada año. Mi pregunta es, teniendo este antecedente de abuso sexual infantil, principalmente las niñas, ¿hay alguna relación con poder ser víctima de violencia feminicida y consecuentemente también que esté vinculado con la trata de personas? Yo creo que sí, y esto es lo más grave, porque se ha conocido que muchas de estas víctimas del delito de trata de personas han sufrido abusos previos a esta situación, y es algo que pues nos pone cierta alarma, ¿no? Cierto problema. Pero por el lado de los varones, que esto también es muy importante, hay por ahí una estadística de la Asociación Norteamericana de Psicología que establece que el 25% de los niños que sufren abuso sexual, si no son tratados adecuadamente desde el punto de vista psicológico, repiten ese patrón cuando crecen. Entonces, es una cadena que tenemos que romper necesariamente de alguna forma. Pero más allá de todo esto, desde el punto de vista de lo que es la salud pública, puedo comentarles que los grandes delincuentes de este país, por ejemplo, Andrés Caletri, el Mocha Orejas, este chico, el Ponchis, que agarraron en el aeropuerto de Cuernavaca, en Morelos, hace algunos meses, pues todos tienen en común que fueron abusados sexualmente de chicos. Entonces, si ya no te preocupa el problema como autoridad, pues directamente por el delito de trata de personas o por el delito de abuso sexual, violación equiparada o violación o lo que sea, pues nos debe de preocupar desde el punto de vista de salud pública, porque no podemos tener gente que está predispuesta por lo que ha sufrido como niño, pues fueron víctimas, y que después de grandes sean grandes delincuentes, o que esto sea un motivo de detonante para este tipo de problemas. Yo creo que es el momento en que hasta la Secretaría de Salud tendría que ponerse las pilas y ver qué es lo que está pasando para hacer algo en relación a este tema, ¿no? Y retomando lo que comentabas al principio, que la trata de personas es un delito que debe de ser atendido y abordado en forma multidisciplinaria. Así es. Bueno, la Secretaría de Salud tiene mucha incidencia ahí. No, bueno, yo quisiera como que nos contaran más como acerca del informe, ¿no? ¿Qué resultados, cómo se hace, como estas cosas que seguramente mucha gente se estará preguntando? Mira, Un adelanto, si no nos puedes platicar. mira, el informe se presenta el lunes y han sido... No, y va a ser el lunes, sí. Y me han pedido de alguna forma que sea cauto. Yo desgraciadamente soy muy débil, con 3 mujeres preguntándome, bombardeándome con ese tipo de preguntas, pues yo ahorita les doy hasta la cartera, ¿no? Pero me pidieron de alguna manera el observatorio que fuera un poquito cauto en ese tema, ¿no? Pero de cualquier forma te voy a compartir algunas cosas. Mira, este informe tiene como objeto buscar los orígenes de lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuando se hizo el informe, buscar la información, hace cuenta que es más complicado que ir a un banco a pedir dinero prestado. O sea, no hay la información, tardaron mucho en proporcionarlas, hay una parte del informe en donde se estudian algunas sentencias que se dictaron en el Distrito Federal, se dieron a cuentagotas, la información se dio de manera, pues tratando de ocultarla, ¿por qué no decir las cosas como son? Se dice que en este país pues no hay
trata de personas, todos sabemos que eso no es verdad, que eso ocurre, que eso es una realidad. Como por ejemplo, me viene a la mente ahorita que se habla de la pornografía infantil en México. Yo escuchaba hace algunos meses que era el segundo país productor de pornografía infantil en México, pero hace unos días escuché que es el primer país productor de pornografía infantil. Es el primero, Sea el primero o sea el segundo, en demanda. como tú, sea el primero o sea el segundo, Sí, pues es grave. verdaderamente grave. Y aunque fuera el séptimo. No, que es sea igual o de el grave. décimo, lo que fuera. El problema aquí es que, si somos honestos, no existe, por ejemplo, yo no he escuchado en la prensa que agarren a los productores de pornografía infantil. No. Yo lo más que he escuchado es que de repente por algunas acciones de tipo internacional Ajá. llegan a agarrar como consecuencia del Sí, seguimiento a Juan internacional Pérez, que es el que baja la información. que baja la información y la tiene en su Sí, coordenador, sí. ¿no? O sea, la tienen ahí. Pero a los productores Pero a los no. productores no. Entonces, el problema es ese, que si no tienen a los productores, no se conoce este tipo de problemas, pues ¿qué es lo que, cómo se va a poder combatir? Yo mismo intervine en un asunto en Oaxaca, en donde me atreví a denunciar que existía una red de pornografía infantil, y el procurador del Estado en ese entonces, cuando el gobernador era Ulises Ruiz, que pues a nadie le sorprenderá lo que voy a platicar. No, y creo que todos lo recordamos. Lo recordamos bien, sí, Bien. sí, y por muchos años lo seguiremos recordando. Sí. Entonces, el procurador me dijo que si yo decía que había una red de pornografía infantil en el Estado, que lo probara. Entonces, pues me costó mucho trabajo, pero por esas cosas que luego ocurren en la vida, unos mesecitos después, no estoy hablando de muchos, 3 meses después, resulta que hay un asunto de unos chicos en Villa de Etla, Oaxaca, que está a 25 minutos de Oaxaca capital, y que por cierto es famoso porque ahí es donde nace el queso Oaxaca, en el mundo, y que es delicioso, el de ahí. Resulta que hay unos chiquitos que sufren un problema de que son amarrados, amordazados, les tapan la boca, los ojos y abusan sexualmente de ellos, pero ante la presencia de cámaras. Entonces, esto es algo importante. Los niños no denuncian, no recuerdo si fueron 5 o 6 los niños que denunciaron esto a sus padres, se hace una investigación, se empieza a pedir el apoyo, la gente de Oaxaca no quiere colaborar, interviene la CIEDO en ese entonces, así se llamaba, van desde aquí directo, hacen un operativo en Oaxaca, entran al colegio, interviene una serie de computadoras y discos magnéticos, memorias USB, todo este tipo de cosas en una cantidad excesiva, te estoy hablando de muchísimos gigabytes de información, y después de varios meses la CIEDO dice que efectivamente hay pornografía en esos elementos o esos discos magnéticos, pero no infantil. Entonces, son de esas situaciones que, pues si queremos aparentar lo que no somos ante la comunidad internacional, ahora en este mundo tan globalizado en el que vivimos, pues bueno, entonces México es un país extraordinario donde no pasa nada. No, y donde todas las personas podemos vivir con tranquilidad, y los reportes que ha sacado la ONU hace un par de meses, que México es el lugar más peligroso para una mujer para vivir, incluso más peligroso que Irak, Sí, yo así creo es. que también ha de ser una mentira, ¿no? No, bueno, De yo- acuerdo a este mundo irreal Ujú. que estamos como planteando. Sí. Ahorita que comentabas eso, José, creo que en ese programa, no estoy segura si tú andabas fuera, y creo que nada más estabas tú, Diana, que comentábamos lo del reporte del Departamento de Estado, que le decía yo a Diana que me llamaba mucho la atención este honroso nivel 2 que México sigue ocupando por estos esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. Y yo me preguntaba, siendo ahora, ocupando México el deshonroso primer lugar a nivel mundial en producción de pornografía infantil, y ocupando el deshonroso segundo lugar en ser demandante de pornografía infantil, ¿tú crees, José, que aún así ocupemos y nos sigamos manteniendo en este nivel 2 para el 2014, o nos van a subir al nivel 1? No, ¿O tú qué no, opinas? fíjate que no sé, porque esto es cuestión de políticas, esto son cuestiones políticas que Yo no creo tienen que nada que ver escuchar con la eso. realidad. Eso. Ese es el problema. Mira, y yo creo que para ser muy objetivos en estos problemas concretamente en la trata de personas, con fines de explotación sexual, habría que ver qué opinan las víctimas. Yo creo que por ahí va la cosa, siendo honestos con este problema. No es
con estos discursos muy elaborados, muy elegantes, con estas reuniones muy suntuosas que se hacen, los consejos de seguridad y todas estas cosas, ¿cómo se va a resolver el problema? De verdad, nada de lo que se diga ahí, si no se transforma en hechos, tiene verdaderamente un significado importante en el combate contra la trata de personas. Hace unas semanas fui invitado a Monterrey, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Investigaciones Sociales, para dar una plática junto con otras personas en un foro que se organizó ahí. Y después de escuchar a la fundadora de Alternativas Pacíficas, la licenciada Alicia Leal, pues concluí, después de escucharla a ella, que me tocaba a mí hablar, concluí, y esto es una verdad absoluta, le guste o no le gusta a la gente, es que el fenómeno delictivo de la trata de personas no se entiende sin la corrupción, sin la complicidad de las autoridades. Claro. Todos nosotros, todos sabemos dónde ocurre. Sí. No puedo creer que solamente la sociedad civil lo sepa y que las autoridades no lo sepan, que lo ignoren. Evidentemente, si se está hablando que es el negocio número 2 o el negocio número 3 en la producción de ganancias de forma ilícita, pues evidentemente hay mucho dinero por medio. Y este dinero lo deben de compartir con las autoridades encargadas de la persecución de estos delitos, porque de otra forma no se entendería lo que está ocurriendo. Exacto. Esto es lo grave, ¿no? Esa colusión histórica en algunos temas, pero en este en particular sí es bastante evidente en ocasiones, ¿no? Así lo creo yo. Albania. No, pues más el informe. Se quedaron sin hablar. Ella no quita el dedo. Sí, bueno, esto es importante. Si una vez que el informe se dé a conocer, que esto va a ser el lunes, pues tenemos que esperar que las autoridades cuando menos lo lean, lo sigan, que se interesen. Que se lo entreguen a sus asesores para que les platique de qué se trata, ¿no? Pues sí, pero mira, deja tú los asesores. El problema aquí es que es mucha gente en la que está involucrada desde el punto de vista como autoridad. Vamos a hablar de las policías, por ejemplo. Los ministerios públicos son probablemente las primeras personas que tienen contacto con las víctimas. Podemos ver que una de las formas que se dan en la explotación sexual, en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, es el amenazar a las chicas en el sentido de decirles, pues estás sola, sabemos quién eres, sabemos dónde viven tus padres, si tienen hijos, sabemos dónde están tus hijos, muchas veces los retienen, los separan, y bueno, a la hora que hay un operativo, como el que ocurrió hace unos días en este antro que se llama el Cadillac, pues resulta que las chicas todas dicen que están ahí porque así lo deciden. Digo, yo creo que esto es algo que las autoridades deberían de conocer, deberían de tomar en cuenta para saber cuál es el proceso psicológico por el cual atraviesa una víctima de trata de personas en estas condiciones. Y estar en posibilidad de poder procesar a los delincuentes, que además nunca agarran a las cabezas, siempre son los medianos, los que están en contacto directo con las chicas, ¿no? Y que realmente los choferes, los que las cuidan, y los meseros, en este caso, si es un antro, el cadenero, el gerente, ¿no? Que sería el de más alto rango, hasta ahí. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades verdaderamente lleguen al fondo de capacitarse desde el policía que entra en el operativo hasta el juez o el magistrado o en su caso el ministro en la Suprema Corte de Justicia, que van a dictar la última orden en relación a ese asunto jurídico, ¿no? Yo nada más quisiera comentar que es muy importante. Sí, me quedé sin habla. Que es muy importante como dejar claro que este tipo de diagnósticos, de informes, todo lo que las organizaciones generamos, justamente va enfocado no nada más a los tomadores de decisión, sino también a la población en general, ¿no? Claro, que es bien importante que la gente se informe, porque una sociedad informada fácilmente puede ser una sociedad que previene desde la prevención primaria, digamos, ¿no? Pero además
además, ¿sabes qué, Albania? Justo hacia ahí iba mi comentario, que no solo debe de estar sensibilizado el policía, el Ministerio Público, la verdad es que también urge que haya medios de comunicación, personas que ejercen el periodismo, que andan reporteando y esto, que tengan una visión clara de que la trata de personas es una violación reiterada de derechos humanos, que lo tengan bien interiorizado, para que al momento de dar la nota, porque yo leí más de una nota en más de un periódico de circulación nacional, en donde decía algo así como que, qué barbaridad, ¿para qué le quitan el trabajo a las chicas? Si ellas estaban ahí por su propia voluntad y tal. No podemos informar de manera tan parcial y tan irresponsable a la sociedad, porque si no, entonces seguimos alimentando estas ideas de ella está ahí porque le gusta. Claro, eso es un error, pero también hay que entender que estas redes de trata son tan poderosas económicamente que no dudes que hay prensa comprada. Bueno, sí. Esto es importante. Y esto es importante porque yo he visto los dos extremos. Hay gente que de muy buena voluntad quiere escribir una nota o presentarla en la televisión inclusive, y me he dado cuenta que no tienen conocimientos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista legal, que fulano de tal solicitó un amparo, cuando el amparo nada más se presenta y existe un incidente que es de suspensión, que deja las cosas en el estado en que se encuentran, tanto no se resuelve lo principal, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones y de desconocimiento malorientan a la población, malorientan a la sociedad civil y la confunden. Un juicio también. Y presuponen un juicio. Ahora, Sí. aquí es muy importante también recordar el asunto de Florence Cassés, en el sentido de que ella sale libre porque en la prensa fue exhibida mediáticamente, ¿no? Este es un punto en donde todos la condenamos socialmente, en donde yo podré tener mi opinión, tú podrás tener tu opinión, y la realidad pudo haber sido otra. Pero todos la condenamos socialmente y la Suprema Corte de Justicia, por este punto en particular, sea o no sea culpable, porque no se analizó el punto en atención a la defensa de sus derechos humanos, sale libre. Entonces, este es otro punto importante que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado, que tenemos que tener muy presente, y por ejemplo, ahora que se agarra al Z40, hasta el presidente de la República hace referencia al mismo. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que tomar con mucha más seriedad, que tenemos que ver si la Corte ya dijo algo, por qué en un caso va a ser así y en otro diferente, ¿no? Hay que entender lo que la Suprema Corte está diciendo y que los derechos humanos en este país son para todos absolutamente iguales. Exacto. Bueno, pues prácticamente ya estamos llegando al término del programa. Nada más recordarles, el informe se presenta el día lunes. A las 10 de la mañana empieza la presentación, desde las 9:30 se hace el registro, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Avenida Universidad, en la sala Digna Ochoa, ahí vamos a estar. Y van a contar con la presencia de Luis González Plasencia. El señor presidente va a estar ahí con nosotros, que es nuestro anfitrión, y bueno, pues va a presentar también esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José, te agradecemos mucho la participación. Yo. No, al contrario, muchas gracias. Y rápidamente, antes de mostrarles la participación dentro de estas acciones de prevención, en días pasados, Rostros de la Trata estuvo ahí apoyando una iniciativa muy importante y muy interesante de Contingente Puebla, y también participó Cirilo, que es, digamos, Cirilo Rivera de Varones en la Intimidad. Participamos en una pinta de bardas para dejar un mensaje para prevenir la trata de personas, que está apareciendo en este momento ahí en su pantalla, y la diseñadora fue Margarita Jiménez Nava. Margarita Jiménez Nava, sí, siempre le cambio los apellidos. Y también haciendo referencia a Justicia ABC. Perfecto, ahí están las imágenes, y si quieren que vayamos y les pintamos una barda, pues también nos escriben un correo. Rápidamente en la sección de buenas noticias, Diana. Primero, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, acaba de anunciar un plan para bloquear la pornografía online como parte de su campaña de protección. La idea es que si una persona, un adulto en teoría, o cualquier persona quiere bajar pornografía, tiene que mandar un mensaje a su proveedor de
de servicio de internet para que quede registrado quién es, y bueno, digo ya el uso no, pero que quién es quien va a hacer uso de esas imágenes o video o lo que sea. Esa es la primera. Es una forma de incentivar la no producción y difusión de pornografía infantil, básicamente. En Colombia, el día de hoy se presenta en el museo, se presentó hace un par de horas en el Museo de Arte de Pereira, Con la trata no hay trato, con la participación de la Fundación Marcela Loaiza y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Albania? Bueno, y en Cancún, una buena noticia viniendo de Cancún. Principalmente eso. Sí, se instaló el Comité Municipal de Participación Ciudadana, donde no nada más va a trabajar el gobierno municipal, sino también organizaciones que se dedican a trabajar, organizaciones sociales y organizaciones que trabajan con población en situación de vulnerabilidad, lo cual, en verdad, Cancún, felicidades, por algo se empieza. Nada. Y pues bueno, rápidamente no me puedo quedar con ese cargo de conciencia. La diseñadora es Margarita Nava Jiménez, ese es el nombre correcto. Y pues bueno, nuevamente José, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a continuación no se pierdan el programa de respuestas. Les esperamos aquí el próximo jueves. Hasta luego.